Oscar Argüello, representante de País. Se activa el micrófono y ahora hace uso de la palabra. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. A mí me parece que esto es una de las leyes fundamentales que estamos tratando en la Asamblea Nacional. Yo sé que el gobierno es quien presentó este proyecto de ley absolutamente necesario, con el objeto de solucionar problemas vinculados con la especulación del suelo, lo cual afecta considerablemente la ejecución de la obra pública del gobierno central, porque dificulta el proceso de expropiación de inmuebles que deben cumplir con esa función y también con la generación de obras, las obras que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Yo tengo algunas observaciones, pero quisiera iniciar con que los otros propósitos de esta ley es homologar las disposiciones contenidas tanto en el COTAD como en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por cuanto existen diferentes procedimientos en ambos cuerpos normativos, y en eso no es adecuado. Se deben procurar que existan las mismas reglas y condiciones para ambas leyes y en sus respectivos ámbitos y competencias. Para ello, el proyecto propone la reforma del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, por lo cual ahora se da a los propietarios de los bienes declarados en utilidad pública o de interés social el derecho a impugnar la resolución administrativa de la expropiación, como ya existe en el artículo 450 del COTAD. Pero en la reforma que se propone en el artículo 58 decimos que no debe existir respuesta a la impugnación de la declaratoria de utilidad pública dentro de los 2 meses siguientes. Esta quedará sin efecto, lo que no está recogido en el artículo 450 del COTAD, ya que existe la consecuencia de que la declaratoria quede sin efecto ante la falta de respuesta de la Administración, pero no existe un tiempo límite. Es por esto que si el objetivo es lograr la homologación de ambas normas, propongo que se reforme también el artículo 450 del COTAD de la siguiente forma, a continuación de la frase de no existir respuesta a la impugnación de la declaratoria de utilidad pública, agregar lo siguiente, señor presidente, de los 2 meses siguientes. Creo que con esa frase lograríamos el objetivo de homologar las 2 normas. Tenemos también como finalidad en este proyecto la creación de un mecanismo que permita al Gobierno Nacional la recuperación de una parte de la plusvalía que genera gracias a la acción de la obra pública que realiza el Estado central, que en este gobierno es claramente visible y aceptada con gusto, yo digo, de la ciudadanía, porque en lo que se ha venido debatiendo este proyecto está siendo aceptada de la parte de la ciudadanía. El aumento de la plusvalía sobre determinados inmuebles de forma especulativa y sin control puede afectar de forma significativa y negativa sobre los ciudadanos, especialmente aquellos que no cuentan con suficientes recursos, que desean acceder a una vivienda y no puedan porque se vuelve prohibitivo por los excesivos precios, y la generación de casos de ese incremento del valor del inmueble se debe a acciones ajenas al propietario, y una de esas acciones es precisamente la obra pública que se ejecuta mediante el Gobierno Nacional. Es por esto que es imperioso que a través de este proyecto se regule de tal forma que se evite la especulación del suelo, evitando que los costos de esta expropiación sean desmedidos, pero también lograr que el Estado recupere parte de la plusvalía que genera esa gestión pública. Respecto al mecanismo de recuperación de la plusvalía del suelo, planteo que en el proyecto de ley presentado por el Presidente de la República, mediante la incorporación de la Disposición General Séptima a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, me permito hacer las siguientes observaciones. Cuando estamos hablando de que el accionar del Estado a través de la obra pública genera un incremento de la plusvalía en cada uno de los predios incluidos en la zona de beneficio o influencia de la obra pública, hablamos de que se configura un hecho generador. Existe un sujeto activo y un sujeto pasivo, que en el principio son algunos de los elementos que configuran un tributo, tomando en cuenta lo dicho por la Constitución de la República, que en el artículo 300 establece que la política tributaria promoverá la redistribución de los ingresos, y que el artículo 301 dispone que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionará
sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos y por acto normativo del órgano competente. Modificar o exonerar o extinguir tasas y contribuciones. Con lo expuesto anteriormente, compañeros y compañeras, quiero expresar que el mecanismo de recuperación de la plusvalía en realidad debería tratárselo como un tributo y, por lo consiguiente, configurar todos los elementos inherentes al mismo: hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base imponible, tarifa, declaración y pago, extensiones que, de conformidad con las reglas del Código Tributario, deben regir a los tributos. Tal y como está presentado en el proyecto, no está lo suficientemente claro. Basta decir que no existe una tarifa señalada ni su fórmula de cálculo, y debemos dar certeza, especialmente con carácter jurídico, para establecer este tipo de tributo. Los elementos que rigen un tributo son muy claros, de tal forma que no permiten discrecionalidad alguna, y por eso que la propuesta planteada en la disposición general séptima no puede expresar que si se producen revalorización de los inmuebles como consecuencia de la ejecución de las obras públicas, podrá recuperar tales plusvalías, porque o se genera un tributo y por lo consiguiente el contribuyente está obligado a su pago, o dicho tributo no existe y no genera obligación de pago, pero no puede ser una posibilidad sujeta a la discreción de un funcionario público. Dentro de la misma tónica del pago del tributo debe estar establecida la forma de declaración y cancelación del mismo, porque, como está determinado en el artículo 37 del Código Orgánico Tributario, una de las formas de extinguir la obligación tributaria es el pago, por lo que cada ciudadano está obligado y debe presentar su declaración y pagar. Sin embargo, la propuesta del proyecto de ley establece que sea el organismo público responsable de la obra pública que sea el encargado de emitir títulos de crédito, lo cual no es correcto. La emisión de títulos de crédito se originan dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, cuando el obligado deudor tributario no ha pagado el tributo en los plazos señalados. La emisión de títulos de crédito pueden generar en lo posterior la petición de facilidades de pago y cobro por la vía coactiva, el embargo de bienes, remates de los mismos para el cobro de la obligación tributaria no satisfecha. El proyecto de ley debe reemplazar la emisión de títulos de crédito por declaración del tributo, porque la figura del título de crédito no estaría bien empleada. Existe otro aspecto que debe ser cambiado en el proyecto de ley y tiene relación, y que debe existir una administración tributaria que recaude este tributo y lo administre. La propuesta está en que sea la misma entidad que es responsable de la obra pública, siendo esto una recaudación para el Estado central. Se cuenta ya con una administración tributaria que está encargada de recaudar y administrar todos los tributos del Estado, y esto le corresponde al Servicio de Rentas Internas. Y por eso es que ella es quien debería encargarse de la recaudación y la administración y recuperación de la plusvalía. Dejemos que sea un órgano especializado, que tenga esa competencia, que haya llevado todo el manejo de tributos del Estado, quien sea el responsable de recaudar y todos estos tributos generados por la plusvalía. Finalmente, y tomando en cuenta que la recuperación de la plusvalía debe tener un carácter de tributo, cuando el proyecto propone sustituir al artículo 455 del COTAD, se deja de lado lo que la norma vigente propone, Tiene un minuto, compensar asambleísta. el valor, gracias presidente, el valor del expropiado con la contribución especial de mejoras correspondiente a la obra pública, y se propone compensar el valor del bien expropiado con el incremento del valor del resto de la propiedad como consecuencia de la intervención pública. La redacción no es clara y da a entender que se puede compensar el valor de la recuperación de la plusvalía a la que tiene derecho el Estado central, lo cual tampoco es correcto, ya que si se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario, las deudas tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo. Lo dicho significa que las deudas tributarias que se originan
por ejemplo, de un GAD municipal, se compensarán con créditos que tenga un contribuyente con el mismo GAD municipal. Es decir, no se puede compensar un crédito que tiene un contribuyente con ocasión de una expropiación efectuada por un GAD municipal con una deuda tributaria con ocasión del incremento de la plusvalía, ya que este proyecto otorga una competencia a los GAD, sino al Estado central. Es por eso que esta propuesta creo que tiene que ser un poquito pulida, tal vez mejorada la redacción y un poco más debatida. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Mauricio.